Bueno, vamos a continuar con el análisis de esta técnica de modulación digital Spread Spectrum. En esta oportunidad analizando el generador de secuencia máxima o LFSR, registro de desplazamiento de realimentación lineal. Podemos ver en este gráfico que, bueno, este es el registro de desplazamiento con 4 registros de desplazamiento y realimentan sobre una compuerta OR exclusiva, una sumatoria en módulo 2. Bueno, podemos modelizarla matemáticamente, la realimentación Cn, a través de esta sumatoria en módulo 2, K igual 1 a R, donde tendríamos el AK por Cn menos K. Si yo, por ejemplo, para denominar este tipo de realimentación, podemos decir, bueno, acá serían las realimentaciones. Sería A1, A2, A3 y A4. En este caso, lo único que tengo es A1 y A4, que valen 1. Las realimentaciones A2 y A3 valen 0. Porque no está realimentado. Esta es la forma de modelizar esta realimentación en forma matemática, ¿no? También se denominan las realimentaciones a través de una notación octal. Entonces, por ejemplo, si yo en este caso le pongo un 1, no a tanto a la realimentación, a las entradas del OR exclusivo, como también a la salida, para denominar la realimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la realimentación sería la 31 octal. ¿Por qué? Y bueno, porque sería la 11001. 11001 en binario me daría 31 en octal. Entonces, a veces, en la práctica, se denominan estas realimentaciones de los LFSR como con números octales. Bueno, entonces podemos hacer con esta realimentación, podríamos hacer que la Cn, que sería este valor, sería igual a A1 por Cn menos 1, este punto. Este sería el Cn-2, este sería el Cn-3, este sería el Cn-4. Como en realidad acá vale A1 vale 1 y A4 vale 1, A2 y A3 valen 0, entonces esta realimentación de este LFSR sería Cn-1 más Cn-4. Entonces podemos hacerlo en forma manual si empezamos con el estado inicial 0, el estado inicial para el estado 0, ¿no? El estado inicial. Los flip-flop tienen una entrada que es set para ponerlos en 1 y reset para ponerlos en 0 y una entrada de clock que hacen copiar la entrada a la salida. Entonces, bueno, supongamos que todos tienen 0 menos el último que tiene un 1. No puedo tener el estado todos ceros. Siempre tengo que tener un estado distinto de 0, 0, 0, 0. Entonces parto del 0, 0, 0, 1. Este sería el estado 0. Sería N0. C0. C0 es igual a 1 porque sería C menos 1 más C menos 4. El C menos 1 es 0 y el C menos 1 es 1. Entonces, el C0 es igual a 1. Cuando viene el clock 1 me desplaza todos los bits de entrada-salida. Entonces sería, acá pasa 1, 0, 0, 0. De vuelta, el Cn menos 1, Cn0 ahora, por Cn menos 1, menos 2 ahora. Sería el clock 1, n 4 sería el menos 3, Cn menos 3, entonces sería 1 también.
Y después, cuando viene el próximo clock, este 1 pasa acá, este 1 pasa acá, este 0 pasa acá, este 0 pasa acá. Y bueno, 0 más 1, 1, de vuelta. Cuando viene el próximo clock, el clock 3 pasa acá, este pasa acá, este 1 pasa acá, este 1 pasa acá. 1 más 0, 1. El clock 4, de vuelta, pasan todos los unos de la entrada a la salida. 1 más 1, 0. El próximo clock pasa la entrada a la salida. 1 más 0, 1. El próximo clock. Y así sucesivamente, hasta que se vuelve a repetir el estado inicial. Como ven, una vez que se repite el estado inicial, vuelve a tener la misma secuencia. La secuencia se repite, es periódica, de un periodo de ¿cuánto? Y en este caso sería de 15 chips. Como usé 4 registros de desplazamiento, ¿cuánto sería el periodo máximo teórico? Y bueno, 2 a la 4 menos 1 serían 15. Entonces, está confirmado que esta secuencia es una secuencia máxima, porque produce secuencias máximas de 15 chips usando 4 registros de desplazamiento. Hay que destacar que no todas las realimentaciones me dan secuencias máximas. Por ejemplo, si en vez de usar la realimentación esta, realimento todas las salidas de los flip-flop, ¿no? Si quiero denominarla en octal, fíjense que sería la 37 octal, no la 31 octal como la anterior. Esta sería la 37 octal. Fíjense que si yo parto del estado inicial como lo hicimos anteriormente, tengo estos estados intermedios hasta que vuelvo a tener el estado inicial 0001. Sin embargo, las secuencias que pasaron son 1, 2, 3, 4, 5 secuencias. Dijimos que las secuencias máximas para 4 flip-flop debieran ser 15 y en este caso son 5. Por lo tanto, esta realimentación no es una realimentación que produce secuencias máximas. El problema de utilizar una realimentación que no produce secuencias máximas es que primero no estoy utilizando los elementos que tengo todo lo bien que lo debiera utilizar porque estoy produciendo secuencias cortas. Un problema para la secuencia, para estas secuencias de ensanchamiento. Tienen que ser lo más largas posible. Además, tiene un problema más grave todavía, que son ambiguas, dependen del estado inicial. O sea, por ejemplo, si yo ahora, bueno, acá yo había empezado con el 001, pero si yo ahora empiezo con el 1111, fíjense que el mismo flip-flop y la secuencia es distinta. En el caso de secuencias máximas, cuando yo empiezo con 001, siempre me va a dar la misma secuencia. Si usted me dice, bueno, pero si yo empiezo con con 1111, bueno, en el caso de empezar con 1111, me va a empezar la secuencia desde acá y va a continuar acá, pero me va a dar la misma secuencia desfasada. ¿Bien? La forma es igual, lo que me va a tener va a tener un desfasaje. Por ejemplo, en este caso de 4 chips respecto a la secuencia original de 0001. Pero la secuencia va a ser la misma. Es más, yo podría buscar un método para sincronizar las dos secuencias. Como siempre, esta realimentación va a producir esta secuencia. Yo, en el caso de que el receptor origine con otra secuencia inicial, otro estado inicial, bueno, lo único que tengo que hacer es buscar el sincronismo, pero la secuencia va a ser la misma. ¿Y el sincronismo cuándo lo voy a obtener?
Y cuando todos los chips de la secuencia coincidan. Y en ese caso vimos que se va a producir un disparo de este tipo. Cuando todos los chips coinciden, va a ser una secuencia, por ejemplo, con la correlación, 15 coincidencias, y cuando no coinciden, va a dar -1. Esto es una característica propia de todo lo que son secuencias máximas. Pero estas secuencias máximas se producen con realimentaciones que producen estas secuencias máximas. Bueno, para modelizar estos LFSR, tengo dos tipos de modelos básicos. El modelo polinomial, que simula al registro de desplazamiento de realimentación lineal como un polinomio entero en X. Y otro tipo de modelo es el modelo matricial, que también lo simula, pero no ahora en un polinomio, sino en un par de matrices, una operación matricial. Para ver el modelo polinomial, lo que hago es transformar esta realimentación, esta expresión matemática que representa la realimentación Cn, el estado, este Cn de realimentación, lo armo como si fuera un polinomio entero en X. Y lo que hago es multiplicar por la sumatoria de n igual 0 a infinito de x a la n. Entonces, ven, produje un polinomio entero en X. Operando este polinomio entero en X, sacando factor común, agrupando las distintas, separando las sumatorias que tienen R, que tienen K y las que tienen N, ¿no? Y agrupándolas, operando las ecuaciones, y reagrupando obtengo esta expresión que vuelve a tener este C de X, que es el polinomio entero en X, el generador de la secuencia, el que representa la secuencia como un polinomio. Sacando factor común, me quedan dos polinomios, uno numerador y el otro denominador. El G0 es el polinomio de los estados iniciales, se le dice, y el denominador es el f de x, que es el polinomio de la realimentación. Esta división de dos polinomios me va a generar la secuencia como lo hacíamos nosotros manualmente con esas tablitas, pero lo vamos a generar matemáticamente. Por ejemplo, si yo tengo esta realimentación que produce secuencia máxima, en este caso sería la 100, 101, en octal sería la 45 octal, la realimentación 45 octal. Fíjense que la A1, la realimentación 1 me da 0, es 0 porque no se realimenta. La realimentación 2, A2, 0. La A3, 1, porque existe. La A4, 0. La A5, 1. Es una realimentación que produce secuencias máximas. ¿De cuánto va a ser la longitud de la secuencia máxima? Y bueno, va a ser la cantidad 2 a la cantidad de registros de desplazamientos menos 1. En este caso son 5 registros de desplazamiento. Entonces son 2 a la quinta menos 1. Sería 31. La longitud de la secuencia máxima va a ser igual a 31. Bueno, teniendo en cuenta esta expresión, acá voy a generar un polinomio entero en X que representa la secuencia maximal. Tengo que generar este polinomio GO de las condiciones iniciales y el polinomio de la realimentación. El polinomio de la realimentación es 1 menos sumatoria de K igual a 1 a 5, porque R es la cantidad de registros, en este caso 5, AK por XK
me da 1 más x cuadrado más x a la quinta. Teniendo en cuenta que A1 es 0, A2 es 0, A3 es 0, A3 es 1, y A4 es 0 y A5 1. O sea, esto pongo 1 menos A1 por cada 1, era 0, porque A1 es 0, menos, usar el menos y usar el más es lo mismo, porque como estamos usando en módulo 2, sumatoria en módulo 2, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 0. Por lo tanto, 1 es igual a 0 menos 1. O sea, 1 es igual a menos 1. Entonces es lo mismo poner un negativo que poner un positivo. Entonces acá me daría, fíjense que A2 por x al cuadrado, A3 por x al cubo, A4 por x a la cuarta y A5 por x a la quinta. Acá sería x al cubo. Entonces, este sería el f de x, que sería el polinomio de la realimentación. El polinomio de las condiciones iniciales lo desarrollo de esta manera. Y tengo que tener en cuenta la condición inicial, o sea, la Cn-1, el estado inicial acá, Cn-2, el estado inicial acá, Cn-3, el estado inicial acá, Cn-4, el estado inicial acá, Cn-5, el estado inicial acá. Como ven, el estado inicial Cn-1 es 1 y los otros son 0. El estado inicial es 1, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, el único que existe es Cn-1. El resto me da 0. Entonces, el G0, el polinomio de las condiciones iniciales, finalmente me da x al cuadrado más x a la cuarta. El polinomio generador va a ser x al cuadrado más x a la cuarta dividido 1 más x cubo sobre más x quinta. Si yo hago esta operación divisoria, de división, de esta manera, van a ver que me va a dar como resultado este polinomio, x al cuadrado más x cuarta más x quinta más x octava. Y el coeficiente de cada uno de estos términos va a representar el valor del código en ese lugar. Por ejemplo, x1 va a ser igual, x0 va a ser igual a 0. x1 va a ser igual a 0. x2 va a ser igual a 1. x3 va a ser igual a 0. x4 va a ser igual a 1. x5 va a ser igual a 1. x6 va a ser igual a 0. x7 igual a 0. x8 igual a 1. Entonces, me está dando la secuencia. Como si lo hubiéramos hecho en una tabla, como lo hicimos nosotros, manualmente, ¿no? Pero esto es a través de una división de polinomios enteros en X. La otra forma de trabajar es a través de un modelo matricial, que voy a generar dos matrices. ¿Ven? De vuelta, el LFSR 45 con la realimentación 45 octal, y genero dos matrices, una matriz generadora y una matriz de las condiciones iniciales. Este método matricial es muy utilizado para realizar este tipo de códigos, por ejemplo, en MATLAB, donde trabajas con matrices. Entonces, generas la matriz de las condiciones iniciales. Fíjate que la matriz generadora es una matriz cuadrada que tiene la cantidad de filas igual que la cantidad de registros de desplazamiento. Y cada uno de los valores de esta fila, de la primera fila, me está diciendo la realimentación. Por ejemplo, esta sería la A1, esta sería la A2, esta sería la A3, la A4 y la A5.
Fíjate que las que realimenta son la A3 y la A5. Entonces tenés 1 y 1, el resto son 0. Y después hay una matriz pseudo diagonal de esta forma. Las demás filas. Se forma una matriz pseudo diagonal con este 1, que lo que produce es un desplazamiento cuando vos realizás la multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación? Bueno, se hace la multiplicación con una matriz columna con las condiciones iniciales. En este caso la condición inicial va a ser todas las salidas en 1. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ves? Con 5. 1, 1, 1, 1, 1. Y bueno, y se hace la multiplicación de esta matriz con esta matriz. Nos va a dar una matriz columna, que sería el estado 1. Este sería el estado 0. Posteriormente viene el estado 1. Ahora multiplico esta matriz resultado con esta matriz generadora y me da el estado 2. Tomo esta matriz resultado, ahora multiplico con esta matriz generadora y me da el estado 3. Y así sucesivamente voy obteniendo los distintos estados. Como está marcado acá, si yo puedo tomar cualquiera de las salidas, pero siempre tengo que tomar una, no puedo cambiar. Pero por ejemplo, si tomo la primera, el primer valor de la matriz resultado, entonces acá tengo, ven, el chip 0, el chip 0 va a ser 0, el chip 1 va a ser 0, el chip 2 va a ser 0. Podría haber tomado el chip 0, este 1 que tengo acá, y este sería el chip 1, este sería el chip 2 y este sería el chip 3. Entonces después, como esto es periódico, no hay problema porque después se va a repetir. O sea, voy a obtener, en este caso, 5 estados distintos y después se va a repetir. Va a haber un periodo de 31 chips, 31 estados distintos y después se va a repetir. Ese periodo de 31 se va a repetir. Bueno, podemos ver acá las salidas de una secuencia máxima, como corresponde, armada como corresponde, con valores polares, o sea, los 1 los transformé en -1 y los 0 los transformé en 1. Acá tenemos la salida. Acá M75octal.m es el programa en MATLAB que genera este código. Este código es maximal y tiene una realimentación 75 octal. 75 octal tendría esto realimenta y este también realimenta. También es un LFSR de 5 registros y que por supuesto produce un código de longitud 31. Distinto al código que produce este registro, este LFSR de realimentación 45 octal. También este 45 octal produce un código de longitud 31, pero distinto que el de realimentación 75. Bueno, podemos ver las características que tienen estos códigos máximos. Estos códigos máximos tienen características en común, que son las proporciones de cada símbolo, ¿no? Como lo vimos acá. Vemos que el 51,61% son -1, 48,39% son 1. Fíjense que la cantidad de unos y de -1 es bastante proporcional, aunque no es perfecto, es proporcional. Siempre tiene un -1 más que un 1. Esto es para los códigos de 31 bits o 31 chips. Para los códigos de longitud 127, o sea, con 7 registros de desplazamiento, tenemos 50,39% -1 y 49,61% de 1. Siempre hay un -1 más
que unos. Esta es la proporción en cuanto a igualdad entre unos y menos uno. En cuanto a las corridas también, por ejemplo, todos los LFSR maximales, los que producen secuencias máximas de 4 registros, de 5 registros, en total 8, son 8 que producen maximales, no, en total 8 corridas, son 31 chips, o sea, son 5 registros de desplazamientos, 2 a la quinta menos 1, la longitud máxima de la secuencia es 31 chips. Bueno, de estas, las corridas, fíjense que se distribuyen bien, por ejemplo, hasta la corrida de 4, hasta la corrida de 3, hasta la corrida de 3. Después ya existe una corrida de 4 o 5, son 8 corridas. Entonces fíjense, la mitad de las corridas tendrían que ser de longitud 1, ven acá tengo, 4, con longitud 1. Esto es la corrida de unos y esta es la corrida de ceros. Un cuarto sería de longitud 2, un cuarto de 8 es 2. Un octavo de longitud 3, un octavo de 8 es 1, de longitud 3. Y después no cumple, hasta las corridas de 3 cumplen, las corridas de 4 ya no cumplen. Lo mismo pasaría si pongo un sistema con 7 registros de desplazamientos, o sea, de longitud 127 chip, bueno, también empezaría a cumplir, excepto en las corridas más largas, que esas corridas no cumplen. Pero fíjense que todo, o sea, esto es algo importante, todos los registros maximales, los LFSR maximales, de 5 registros de desplazamiento tienen el mismo comportamiento. Esto es igual, común para todos. Igual que esto, es común. Todos los LFSR de 5 registros cumplen 51,61% es de menos 1, 49,39% de 1. Y de 127 también, 59, todos los LFSR de 7 registros de desplazamiento cumplen con esta estadística, con esta proporción de unos y menos 1. O sea que si bien parecen aleatorios, tienen ciertas características que son comunes. Fíjense, por ejemplo, ven, siempre da menos 1, o sea, siempre que se desplaza un registro sobre sí mismo, produce una no coincidencia mayor que las coincidencias, excepto cuando está siempre en fase, que hay 31 coincidencias. Después se desplaza un registro respecto a otro y bueno, produce una no coincidencia mayor que las coincidencias hasta que se vuelve a poner en fase y ahí se dispara y tiene 31 coincidencias. Esto nos sirve muy bien para poder para sincronizar dos registros de desplazamientos. Entonces, por ejemplo, un registro de desplazamiento transmite el transmisor con un registro de desplazamiento. El receptor produce su propio código, que o sea, yo estoy seguro que la forma va a ser igual la del transmisor y la del receptor. ¿Por qué? Y porque uso el mismo LFSR, el mismo registro con la misma realimentación. Por ejemplo, uso 45 octal en el transmisor y 45 octal en el receptor. Ahora, el problema que puedo tener es que el receptor esté desfasado respecto al transmisor. ¿Por qué? Porque su estado inicial fue distinto. Pero yo sé que en este tipo de registros maximales, la secuencia es una, siempre es la misma. Pero al iniciar el estado inicial fue distinto, van a estar desfasadas. O sea, voy a estar en este sector. Fíjense que yo lo que tengo que hacer
primero hacer un sincronismo entre el transmisor y el receptor. Y el transmisor va a empezar a transmitir secuencias y yo lo que voy a hacer es tratar de hacer la correlación o comparar cada uno de los chips, o sea, agarrar de a 31 los chips y compararlos. Las secuencias que estoy produciendo yo y las secuencias que recibí. Bueno, cuando no esté en fase, siempre me va a dar una no coincidencia mayor que la cantidad de coincidencias. Entonces, cuando me produce una coincidencia mayor que las coincidencias, entonces corro un chip y comparo. Corro un chip y comparo. Corro un chip y comparo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dispara y me produce 31 coincidencias. Cuando me produce 31 coincidencias, lo doy por cumplido. Como son códigos polares, valen 1 y menos 1. Cuando existe coincidencia, me da un 1 positivo. O sea, 1 más 1 por 1, 1. Menos 1 por menos 1, 1. Siempre me da positivo cuando existe coincidencia. Cuando no existe coincidencia, siempre me va a dar negativo, porque es 1 por menos 1. Me da menos 1. Si yo sumo esta multiplicación chip a chip, entonces la sumatoria me va a decir si estoy sincronizado o no. Fíjense que cuando está sincronizado, la sumatoria de esta multiplicación chip a chip me va a dar 31. Y cuando no está sincronizado, la sumatoria chip a chip me va a dar menos 1. Entonces tengo una diferencia para detectar la sincronización de la no sincronización muy grande. 32. 32. Del 31 al menos 1. Esta es una condición muy importante de este tipo de códigos que me permite realizar el sincronismo en forma sencilla. Bueno, estamos en oportunidad para ir finalizando. Vamos a ver dos ejercicios muy sencillos que dice, dada la siguiente realimentación, determinar el número de registros y graficar el FSR, hallar la longitud de la secuencia máxima y calcular la secuencia. Bueno, yo lo voy a hacer para el 45 octal. 45 octal, escribo 45 octal 4 y 5 en binario. Esto me permite determinar la cantidad de registros de desplazamiento, que es la cantidad de bits menos 1, la cantidad de registros de desplazamiento. Y la realimentación, bueno, en este caso siempre está el 1 que es la realimentación del sumador al primer flip-flop. Y después, bueno, me da la realimentación que corresponde. En el punto B, grafico, o sea, son la cantidad de registros es 5, y lo grafico. En el punto B, hallo la longitud de la secuencia máxima, L igual a 2 a la R menos 1, 2 a la 5 menos 1, 31 chip, y calculo la secuencia máxima. ¿Ven? Esta que está abajo es la secuencia máxima. Lo hice a través de un Excel. Podría haberlo hecho a través del polinomial o si lo quisiera hacer en MATLAB tendría que usar el modelo matricial. Bueno, otro ejercicio me dice un registro de desplazamiento de longitud máxima, 10 registros, se utiliza para generar una secuencia PN, pseudo-noise, secuencia máxima es igual PN y pseudo-noise, en un sistema de espectro ensanchado de secuencia directa. La duración del chip es igual a TC, 1 microsegundo. Y la duración del bit es TB igual a L por TC, donde L es la longitud del período de la secuencia enésima o la secuencia máxima. Determine la ganancia de procesamiento del sistema en dB. Bueno, tengo L es igual a 2 a la R menos 1, me daría 1023, la ganancia de procesamiento sería 1023.
en dB, la ganancia de procesamiento, debiera calcularla, 1023, 30,1 dB. 30,1 dB. Bueno, acá cortamos y posteriormente vamos a volver a hacer algún que otro ejercicio. Bien.